una eh, de los aspectos o los comportamientos extraños de la luz está asociado también a otro tipo de efectos que se conocían mucho tiempo atrás, simultáneamente con los de la radiación del cuerpo negro. Uno de ellos es el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue descubierto por Hertz, más o menos en 1887. ¿Está bien? Y, o sea, esto es su descubrimiento y su caracterización, es decir, cómo se comportaba, qué es lo que se observaba, fue desarrollado, fue visto por Stoletov entre 1888 y 1889. Bien, entonces, ¿en qué consistía este efecto? En el hecho de que cuando se irradiaba un objeto metálico, aparecía una luminiscencia. ¿Está bien? Es decir, aparecía luz. Diferente a la catódica. La catódica es debido a una emisión específica de partículas. Esta era distinta. Entonces, esto es lo que se conoce como el efecto fotoeléctrico. Este efecto fotoeléctrico es explicado en 1905 por Einstein. Vuelvo a repetir, jóvenes, no es mi objetivo el repasar todo, explicar todo, ustedes ya lo conocen. Einstein explica esto asumiendo lo siguiente, que la luz, a diferencia de lo que planteó Planck, que él planteaba que era solamente emitida e irradiada como cuantos, pero se propagaba de la misma forma como una onda electromagnética. Einstein propuso de que había los cuantos de luz, los cuales tenían un comportamiento como partícula. Es decir, se propagaban como si fuese una partícula en pequeñas porciones. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a repetir, mientras que Planck lo asoció solo al proceso de emisión y absorción, Einstein lo propuso también para la propagación. Entonces, con ese presupuesto, él lo que dijo fue lo siguiente, que la energía que tenía un cuanto de luz al momento que chocaba con un metal, parte de esta energía era empleada en sacar al electrón del metal y la otra parte era empleada en proporcionarle al electrón una energía cinética. Entonces, esta es la famosa fórmula de Einstein para el efecto fotoeléctrico. Entonces, nosotros aquí tenemos que esta es la energía del cuanto de luz como una partícula. Imagínense de que ustedes arrojan una piedra muy fuerte contra una pared, es posible que saquen una parte de la pared. Entonces, parte de esa energía se ocupa en sacarlo y eso es vencer esa energía de enlace y eso se conoce como función trabajo o función de trabajo, disculpen. Y la otra en darle una energía cinética. Y aquí ponemos máxima en el presupuesto que no hay pérdida con otros medios. ¿Está bien? Obtenida
por los electrones. Eso si no hay disipación de energía de ninguna naturaleza. Si este proceso se realiza en el vacío, entonces esto debería de obtenerse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La luz genera partículas cargadas en movimiento, electrones en movimiento, es decir, genera, ¿qué cosa? Genera corriente eléctrica. Eso es justamente el efecto fotoeléctrico de la explicación de Einstein. Esto fue descubierto por Hertz y caracterizado por electroled. Entonces, esto se puede expresar de la siguiente forma, de que nosotros tenemos que la luz, en este caso, bueno, el concepto de fotón vino después, pero en este momento lo vamos a utilizar. El fotón, cuando choca con un átomo, lo que hace es, nos proporciona un electrón emitido y nos deja el mismo átomo, pero en un estado distinto. Entonces, este es el primer experimento que nos habla sobre esa naturaleza corpuscular de la luz. La luz no solamente es onda, sino también es partícula. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Profesor, ahí en la velocidad máxima significa que el electrón se dispara sin tener roce o alguno con otros átomos. Se asume de que toda la energía es proporcional al electrón. Si esta energía es utilizada por la función de trabajo y se disipa en alguna otra cosa, lógicamente esta velocidad es menor. ¿Está bien? O sea, este es el caso ideal de la transmisión completa, que no haya disipación de ninguna naturaleza. Ya, la función trabajo es vencer a los choques, todo eso. La función trabajo es vencer al enlace. Un electrón y un átomo está enlazado. O sea, está asociado por, hay una fuerza eléctrica que lo contiene dentro. ¿Está bien? El potencial de enlace, 13,6 electronvoltios. ¿Está bien? Hay que vencerlo para ciertos átomos. ¿Está claro? Hay que vencer. Entonces, es la energía que hay que dar para vencer, para que el electrón quede libre. Ok, vencí la función trabajo. El electrón quedó libre del átomo, pero quieto, sin velocidad. Entonces, el resto será en proporcionarle una velocidad. ¿Pero por qué velocidad máxima, profesor? O sea, la energía le puede dar una velocidad máxima. Es decir, si hay disipación, la fórmula completa sería H omega es igual a phi más un medio mb al cuadrado más, digamos, digámoslo así, una pérdida. Esta es la pérdida. Si Q es igual a 0, entonces la velocidad es máxima. Este es el caso que se está viendo. Por eso estos estudios, esto se trabaja en el vacío. O sea, el electrón está en el vacío. Si queda libre el átomo en el vacío. O sea, esto normalmente se trabaja en tubos de vacío. O sea, este estudio. Un ratito, profesor, para copiar, por favor. Lo que puso de la fórmula anterior, por favor. Muy bien. A ver, esto todo ya lo han hecho ustedes en su curso de física
contemporánea donde han visto estas relaciones con mayor profundidad. Mi objetivo solamente es hacer un recordatorio para poder pasar a los conceptos siguientes. Bien, veamos el siguiente concepto. Veamos el siguiente fenómeno. A ver, creo que sí puedo hacerlo acá. Profe, Dígame. rapidísimo, ¿a qué se refiere con caracterización? O sea, caracterización me refiero a lo siguiente. Ustedes conocen las fórmulas, las gráficas del efecto fotoeléctrico, ¿correcto? Entonces, caracterización es hallar esas gráficas y decir cómo es el comportamiento. Ok, entiendo. Entonces, ya establecido el comportamiento, ya se sabe, ya sabemos cómo se comporta. Lo que hizo Einstein fue darle una fórmula que explique ese comportamiento. Sí, entiendo. Gracias. Muy bien. O sea, hay que tener en cuenta, una cosa es descubrirla, otra es estudiar el fenómeno para dar las características, es decir, cómo se comporta. Todo eso es la parte experimental, fenomenológica que se le conoce, y después viene la física teórica a tratar de encontrar una ley que explique ese comportamiento que ha sido caracterizado. Bien, el siguiente es el efecto Compton. El efecto Compton también nos muestra la característica o el comportamiento corpuscular de la luz. En el siguiente sentido, que plantea que si nosotros tenemos, bueno, es un experimento, tenemos un electrón y sobre el electrón incide un rayo de luz, entonces el electrón adquiere movimiento, digamos, imaginemos que está quieto, el electrón después de eso adquiere un movimiento y la luz se dispersa. Entonces, utilizando este mismo esquema, nosotros tendríamos de que la luz, cuando incide sobre el electrón, lo que obtenemos es un fotón y un electrón de nuevo, pero estos ya tienen movimiento. Haciendo este esquema en una forma un poco más como se estila en la física actual, nosotros tenemos, aquí lo voy a hacer, de que el fotón incide y cuando incide tiene cierta frecuencia y tiene cierto vector de onda. El vector de onda se asocia con el momento del fotón. Eso justamente es uno de los resultados importantes de la concepción cuántica. Y por otro lado, nosotros tenemos nuestro electrón, que el electrón se caracteriza por su energía y su momento lineal. Entonces, en este lugar ellos interactúan. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa? Interactúan de alguna forma. Ya la forma específica, eso se explica con la mecánica, con la teoría cuántica de campos. En este momento viene y lo que pasa después de eso es de que el fotón se dispersa, es decir, cambia su frecuencia y cambia su orientación, Y el electrón también va a cambiar su energía y su cantidad de movimiento. Entonces, hay una transmisión de la cantidad de movimiento del fotón al electrón. Y eso solamente se puede explicar si es que nosotros consideramos de que hay un choque como nosotros los consideramos físicamente. Entonces, aquí, en este esquema,
que nosotros tenemos, decimos de que la energía del fotón, siguiendo la concepción de Planck, es igual a h por omega. Su momento del fotón es igual a ese mismo h bar por el k. Y teniendo en cuenta ya esta definición, ¿está bien? Es decir, esta es la forma en que nosotros asociamos conceptos clásicos con esta nueva concepción que está surgiendo, que es la concepción cuántica. Entonces, las leyes de conservación en este caso nos dicen lo siguiente: la energía inicial tiene que ser igual a la energía final. Y la cantidad de movimiento inicial tiene que ser igual a la cantidad de movimiento final. Claro que esto realmente es una ecuación vectorial. Entonces, de estas dos, bueno, en general de estas, se deduce de que hay una variación, o esa variación en la longitud de onda, y la longitud de onda está asociada justamente a esta variación en la frecuencia. Esto es igual a un lambda c por 1 menos coseno de teta, donde teta es el ángulo que ha sido dispersado el fotón. Y ese lambda c, conocido como la longitud de onda de Compton, es 2pi h sobre la masa del electrón por c. Esta es la longitud de onda de Compton. Entonces, tenemos estos dos experimentos o dos efectos en los cuales la luz tiene un comportamiento corpuscular. ¿Está bien? Tiene un comportamiento corpuscular. Entonces, profesor, dígame. Disculpe, una pregunta. ¿Por qué se conserva tanto la energía como el momento? Porque son leyes universales. La energía y el momento siempre se conservan, son leyes universales. Dado que en el sistema no hay ninguna fuerza... Estamos considerando solamente esta interacción, solamente el fotón con el electrón, no hay nada más. Ah, ya, ok, profesor. Okay. Entonces, estos dos efectos son explicados únicamente si es que asumimos que la luz tiene un comportamiento análogo al de las partículas. Entonces, la luz, hemos visto anteriormente, tiene un comportamiento ondulatorio y también tiene un comportamiento corpuscular. Esas son lo que nos dio origen justamente a la mecánica cuántica.